La Mesa de Análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión de este martes 20 de mayo y saludamos a los compañeros esta tarde-noche. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio y recordarle a toda nuestra audiencia que si se pierden alguna mesa de análisis, sí, todas están grabadas ahí en Spotify, están como Línea Directa, mesa de análisis de Línea Directa, la pueden escuchar, Es mesa de análisis, ¿no? Mesa de análisis en Spotify, ahí no se pierda ninguna. Está la más reciente, ahí la encuentran. Y también algunas antiguas. Las primeras. Si alguien dice que no hablan de tal tema, no, ahí puede ver porque bien claramente viene de qué se trata la mesa, sí, de todo el interés al que guste. Ahí pueden escuchar, muy bien, gracias por el recordatorio, Jesús. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, Víctor, la mesa, la producción. Hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañero Víctor Torres, amigos. ¿Listo para empezar, Víctor? Pues vamos a empezar en operativos recientes. Esta semana, de las Fuerzas Federales, el Gabinete de Seguridad Federal dio a conocer en unos cateos la detención de 11 personas, 5 de ellas en una sola colonia. Lo que llama la atención es que entre los detenidos había varios menores de edad, portando armas de uso exclusivo del ejército. Entre ellos un adolescente. Algunos me decían, pues es que es un niño, 14 años de edad, portando una AK-47. En esas detenciones decomisaron no solamente armas largas, sino también, ya sabe usted, drogas, cartuchos, vehículos, ponchallantas y bueno, todo lo demás. El Gabinete de Seguridad Federal dijo que ese grupo de sicarios pertenece a una célula criminal que ha, digamos, provocado situaciones de violencia y le están investigando varios homicidios. Es decir, incluso menores de edad participando en homicidios en este entorno de inseguridad vinculados a un grupo del crimen organizado, de acuerdo, insisto, al reporte oficial del Gabinete de Seguridad Federal. ¿Cómo hemos llegado, es la pregunta, a este grado, sus niños sicarios? Yo creo que esta es la parte más cruda de la guerra. Cuando te das cuenta que pues están participando en ella no solamente adultos que lastimosamente están peleando para alguna facción y que están causando daños y se están causando daños, por supuesto, entre ellos, pero desafortunadamente esta historia no es única en nuestros tiempos. No sé si recuerdes que en el 2010, Víctor, fue detenido un muchachito que le decían el Ponchis. Él también tenía 14 años, estaba en células criminales entre Guerrero y Morelos y fue también muy conmovedor la historia que contó de por qué decide meterse a las bandas del crimen organizado, eso te digo 2010, luego también de un grupo de niños sicarios les llamaron en aquel momento, o pistoleros, que estaban en grupos como de autodefensa en Oaxaca y Guerrero. Fueron niños que sean muy jovencitos, algunos hasta de 12 años, cargando algunos fusiles ya viejos, algunas escopetas, pero que también estaban armados y que peleaban con estos grupos entre de autodefensas y estos grupos paramilitares que se hicieron en el sur del país. Y yo creo que este es el tema más crudo de la violencia, cuando te pones a ver que desafortunadamente el monstruo es tan grande que también está robándonos las infancias. Por supuesto que son los menos, por supuesto que hay no se compara el número de personas adultas que participan en estas guerras, pero ya solo el hecho de estar viendo en las noticias que sí hay niños de 15, 14, 13 años participando, pues es una muestra de la gravedad que vive nuestro país en este y en otros tiempos. Y lo más también peligroso y complicado es que pues los datos están ahí. Al menos de lo que ha pasado durante esta guerra, 35 menores de edad por diversas causas han muerto en el estado de Sinaloa por algún tipo de problema en la violencia, ¿no? Sí, gravísimo. Juan. Fíjate que me puse a investigar en México en los últimos años detenciones de menores de edad por posesión de armas o por delitos del crimen organizado. No hay
por desgracia, una cifra ni las fiscalías federales ni locales. Lo que hay son estimaciones de asociaciones civiles y hablan que van desde los números desde los 30,000 hasta los 80,000, dependiendo qué organización civil o asociación civil consultes. O sea, no hay, ni siquiera en México tenemos una base de datos para saber si esto ha mejorado o empeorado. Los datos oficiales pues marcan muy pocos casos, los oficiales, pero ahí mismo dicen que no hay manera de desagregar esto. Pero lo que vemos es que no ha bajado. También ha habido estudios ahí periodísticos. Creo que el Universal, el Financiero, hace un par de años sacaron el número de personas que se dedicaban al crimen organizado y entre ellos menores de edad. Y hablaba de un aumento del 2015 a la fecha de entre 25 y 30% de aumento de estos menores de edad. Ahora, dicho lo anterior, ¿por qué traigo estas cifras? Porque a nosotros nos prometieron que se estaban atendiendo las causas y que con los programas sociales uno de los principales motivos era el sacar a los jóvenes de las garras del crimen organizado. No está siendo así. Entonces, yo creo que atender las causas es algo muy genérico porque no tenemos claro cuáles son las causas. Porque no todos son por pobreza. Muchos de estos perfiles menores de edad que han sido encontrados por el crimen organizado y los han reclutado no tienen que ver con el tema de bajos recursos, tienen que ver por otras causas, tal vez la desintegración familiar, etcétera, etcétera, que tampoco tenemos un estudio que me puse a tratar por todos lados, pregunté a todas las inteligencias artificiales, a bases de datos y no encontré. Otro error espantoso que no tenemos ni siquiera claro cuáles son las causas, el por qué los jóvenes y los niños, porque son niños, de 14 años sí son niños, comparto esa idea, están ingresando a las filas del crimen organizado. Es una realidad que en Sinaloa lo vemos, es más, los punteros, los halcones, la mayoría son menores de edad. Y no se ve que disminuyan, no se ve que la guerra haya hecho que se espanten, al contrario, vemos cada vez que estos punteros o halcones tienen de alguna manera más presencia en esta guerra y pues por donde le queramos ver es una tragedia porque no hemos entendido cómo se atienden las causas. Y voy a poner ejemplos. ¿Cómo quitas a los jóvenes del crimen organizado? Para mi gusto es erróneo diciéndoles que dándoles dinero de becas y tirándoles efectivo, con eso o jóvenes construyendo el futuro, etcétera, con eso los va a sacar el crimen organizado. Yo creo que no. Tiene que ver con las motivaciones. No ha aumentado, por ejemplo, el presupuesto al deporte, que es ahí donde los jóvenes están. Pudiera ser una salida. Tampoco ha aumentado el tema de cultura y arte, que es otro camino que pueden tener los jóvenes. No se están atendiendo las causas y ahí están las consecuencias. Pues Armando, vamos contigo. Bueno, qué difícil es multifactorial todo esto, no se trata de pura pobreza, pura marginación. Yo creo que es una cosa, un estudio integral que tiene que hacerse en una colonia, en un estado o una ciudad permeada por el narcotráfico, la delincuencia, donde muchos prácticamente pasan a ser ídolos, ejemplos a seguir, desgraciadamente, por chamaquitos, jovencitos y jovencitas, desgraciadamente, mujeres también, que están viéndose inmersas en este problema. Podemos llenarles de canchas deportivas, de espacios culturales, torneos, todo lo que tú quieras, pero sí en su casa, si los padres y las escuelas no los motivan, no los promueven, no los educan y no los llevan por ese lado de llevarlos hacia el buen camino, va a estar muy difícil. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos viviendo una época de mucha información, de mucho descuido también familiar. Por supuesto que la pobreza, la desintegración familiar, la negligencia institucional, la marginación social, aunado a la narcocultura que vivimos, han permeado en todas las esferas de la sociedad. Y yo creo que pudieran ser factores importantes de riesgo para la incidencia de los delitos. Pero en este caso, de este jovencito de 14 años, ya está en adolescencia. Ya para muchos deja de ser un niño, aunque yo en mi caso, por ejemplo, 16, 18 años les sigo diciendo mi niña o mi niño. Hay diferentes formas de enfocar y ver a los hijos. Pero sí, de edad biológica y de edad mental es difícil. Los jóvenes, los jovencitos, por ejemplo, este chamaquito de 14 años, pues ya está es un adolescente más que un niño. Y la verdad, un riesgo. Yo hace poco platiqué con una señora que la asaltaron en un súper, le quitaron su camioneta y dice
No van a creer, estaba contando, yo la escuché ahí, un grupo de señoras. No me van a creer, eran niños, chamacos, dice, empistolados los que me despojaron del carro. Así se expresó. Y ahora que vi este caso me acordé, dije yo, pues bueno, ¿de qué estamos, de dónde estamos parados, qué estamos haciendo? La verdad de las cosas es que es muy difícil la situación. Y yo pregunto, estos son los bloques de lucha de los grupos delincuenciales en Sinaloa o en México. Este tipo de jovencitos, con estos están luchando las fuerzas especiales de seguridad con su inteligencia militar en la Marina y todo ese grupo de policías y militares que están enfrentando a la delincuencia organizada. Con ellos, con este tipo de niños o jovencitos se están confrontando. Pues ahí están. Fíjate nada más. Sí, entre los detenidos, todos los días están reportando detenidos, armas decomisadas, drogas, en fin, aseguramiento de vehículos. Entre los detenidos, la edad promedio de los detenidos es de 19 años. O sea, la edad promedio de los detenidos. Y este caso sí nos impacta porque evidentemente estamos hablando, yo estoy de acuerdo con Juan, pues es un niño, 14 años es un niño. Y cuando vemos un niño empuñando este tipo de armas, no podemos dejar de pensar que algo anda muy mal en la sociedad. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué estamos haciendo mal en los hogares de nuestro estado? ¿Qué nos está pasando? Porque también hay responsabilidad, hay que ser, digamos, objetivos en esto y revisar. Desde el hogar está fallando esto. El sistema educativo sí, del Estado sí, pero el hogar, la educación en la casa. Jesús. Fíjate, dice, no importa la edad para andar aquí jalando, yo soy un chavalo, pero aquí ando laborando, Juanito Pistolas, así me han apodado, jala con el cártel del noroeste. ¿Qué corrido es así ese? Dice, no, es una canción, no es corrido, es más bien de rap. Ajá. Que cantan para un sicario ya muerto que comenzó, le llamaban Juanito Pistola, de 13 años de edad, se volvió comandante, le decían comandante chiquitín, a los 17 ya era un comandante en la guerra en el cártel del noroeste, fue ejecutado en 2019 y es una historia que cuenta una canción de rap precisamente para esto. Pues, o sea, yo creo que aquí en estas letras de esta canción refleja mucho lo que estás preguntando, Víctor, una desintegración completa de los valores, de la familia, del entendimiento de lo bueno y lo malo, ¿no? Que perciben estos jóvenes que se dedican o que deciden desde muy temprana edad, digo, sin mucha conciencia de ello, porque pues a los 12, 13 años no habría mucha conciencia para saber en las que te estás metiendo, y una vez adentro, como dice la misma canción, ya no hay para dónde hacerte, y le tienes que jalar, y le tienes que estar hasta donde vaya a topar. Y entonces, esto por supuesto que habla de una gran problemática social, que es propia de todas las guerras. Es más, si te pones a analizar en los conflictos bélicos de África y de cualquier otro país, es más, de Sudamérica también, digamos, el tomar a niños sicarios es como la parte más fácil para poder hacerte de este grueso de combatientes inexpertos que se pueden aventar las misiones más complejas y más complicadas con un porcentaje de éxito muy bajo, pero que al final los tienen ahí haciendo lo mismo, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama La Virgen de los Sicarios, de un escritor colombiano que se apellida Vallejo, y explica también esta parte de conflicto, de cómo utilizaban a estos menores de edad en estas guerras que siempre reflejan lo mismo: muerte, marginación, degradación, sí. Y pues y el poco amor hacia la vida, ¿no? Sí, vamos a ir a una pausa. Aquí hay algunos comentarios. Sergio Ernesto Gómez dice, aparte de quien lo hace por gusto, también hay adolescentes reclutados a la fuerza por el crimen organizado, bajo amenazas. El caso de Teuchitlán, Jalisco, es muy evidente en ese aspecto. Nos comenta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de niños sicarios. ¿Y por qué hablamos de esto? De nuevo, de alguna forma hemos tocado este tema. Reclutamiento de jóvenes en grupos de delincuencia organizada. ¿Por qué estamos hablando nuevamente? Por la detención de estos 11 que reportó la autoridad federal, y entre ellos varios menores, sicarios. Uno de ellos de 14 años. Es el tema en la mesa. Regresamos con esto y más.
Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos. Ana Luisa Cabanillas dice, ¿será que se los están robando y los están obligando a participar como sicarios? María Selene Mendívil dice, la familia es la base de la educación y los valores. Diana Guzmán, exactamente eso los vuelve más peligrosos, no tener la suficiente madurez y no tener nada que perder. ¿Cómo no va a tener nada que perder un joven Mace? La vida. Pues casi nada, ¿verdad? Sí. Sí. Juan, Y la libertad. vamos contigo. Así es. ¿Qué hacen con estos niños? Lo que pasa es que, Detenidos. a ver, ¿Dónde no, van? pues tienen que ir a los centros de rehabilitación de menores, ¿no? Y muchas veces son 2 o 3 años los que están ahí y salen y otra vez a delinquir, porque en verdad yo creo que partimos desde un diagnóstico que no lo tenemos, ¿eh? No tenemos un diagnóstico de por qué esto, decimos es que la casa, que está bien, son suposiciones válidas, pero no hay un diagnóstico. Creo que ahí estamos equivocados en no entender de entrada dónde está la raíz de los problemas. Es multifactorial, perfecto, ¿cuáles son esos factores? No nomás caer en lugares comunes, eso caer en lugares comunes, que está bien, les repito, no es que critique esa observación, porque es lo lógico, es lo normal, pero el Estado tendría que hacer ese diagnóstico. No podemos estar suponiendo, pensando, creyendo cuántos son por necesidad, cuántos son por ganas, cuántos son porque quieren ser como los delincuentes. No tenemos una idea, por eso insisto, no estamos combatiendo las causas porque no tenemos un diagnóstico. Yo creo que desde ahí tenemos un grave problema de los jóvenes. No entendemos por qué están entrando al crimen. Armando. Sí, a eso me refiero yo cuando hablo de negligencia institucional. Ha hecho mucha falta históricamente, se ha dejado correr esto como algo prácticamente normal, parte de la vida cotidiana de los pueblos. Aquí en Sinaloa y, perdón, y en otros estados de la República, la verdad de las cosas es que sí se ha dejado mucho que hacer y que atender en materia de prevención. Hemos estado viendo cómo se degrada la sociedad misma, las familias. El hecho de que niñas y niños estén, perdón. Si quieres toma agua, pues sí. yo te regreso contigo. Vaya. Jesús, vamos contigo. Sí, la verdad es que hay organizaciones de la sociedad civil que apuntan precisamente a que el gran problema de las juventudes o de las infancias que entran a la guerra es precisamente porque es para las bandas de la delincuencia organizada, digamos, la forma más fácil de reclutar es eso, a los menores, ¿no? A los jóvenes que dijeran, como dijo el señor, no es que no tengan que perder, por supuesto, tenemos que perder lo más valioso que es la vida, ¿no? Sí. Pero la conciencia de ello es mucho menor, entre menor edad tengas, ¿no? Digamos, no está desarrollado claramente el criterio, la conciencia y todo lo demás, para poder pensar que las consecuencias de aquello que vas a llevar, no solo a ti, sino a tu familia, al momento de involucrarte en actividades criminales como las que están ahí dadas. Ahora, el tema de si es reclutamiento forzado o no, ese también es un gran debate, porque al final de cuentas, lo que decían en por ejemplo, este rancho Izaguirre, es que la mayoría de ellos eran mayores de edad y estaban, sí, captados de una manera ilegal a través de, pues, digamos, como estafa, ¿no? Diciéndote que ibas a un trabajo de seguridad, guardia de seguridad, pero luego después pues resultaban otras cosas. No sé si el tema de los menores de edad sea un tanto como un acto de reclutamiento o de que pues ahí en ese mundo también se agregan pues menores que se acercan a la bola y ahí se van con ellos. Sí, ahora, ¿qué lleva a un niño de 14, 15 años a meterse al crimen organizado empuñando un arma? Es que tu suposición a mía tiene la misma validez, porque no partimos de un estudio, ¿sí? ¿Tu opinión cuál es? Pues ¿Sí? es que, es que tendría que ser según el sapo de la pedrada, porque uno podría decir que por necesidad, otro podría decir porque es por seguir un héroe, otro podría decir por la adrenalina, otro podría decir porque le gustó una muchacha y la muchacha lo invitó, no sé, o sea, tendríamos que ver el sapo de la pedrada. Entonces, no, ahí sí, al no tener estos datos, insisto, tu suposición y la mía tienen exactamente la misma validez. Y si me dices que es por necesidad, te voy a creer. Y si me dices que es por estar repitiendo patrones de los papás, te voy a creer. Ese es el problema, porque no sabemos a ciencia cierta a qué se debe, ¿no? Obviamente cada individuo tendrá su historia, pero hay generalidades. Hay generalidades y las generalidades se pueden atacar. Y otra cosa, para el crimen organizado,
pues es muy seductor traer menores de edad, por muchos motivos. Son muy baratos, es decir, no te van a cobrar lo que te cobran otras personas. Número 2, la parte jurídica y legal. La parte jurídica y legal no es lo mismo lo que le puedan dar de cárcel a alguien mayor de edad que un menor de edad. Entonces es muy atractivo también para el crimen organizado contratar o reclutar a los jóvenes, ¿no? Sí. Armando, ¿ya te repusiste? Ya, Víctor. Mira, yo creo que... 30 segundos ya casi. Sí, rápidamente. Sí. Yo creo que sí debe de haber alicientes que motivan a esos niños, que yo creo que están descuidados del seno familiar. Pero no todos. Bueno, quién sabe. No yo lo sienten, me atrevo pues, a pensar que la mayoría, puede haber casos excepcionales, pero la mayoría están descuidados de alguna manera de la atención, de la educación familiar, del amor, del cariño, del afecto de los padres en torno en el hogar mismo. Y motivado quizá también en muchos casos por la pobreza en que viven, situaciones de conflicto puede ser entre los padres mismos. Hay muchos detalles que pueden estar ocurriendo en eso. Estamos de regreso. Niños sicarios es el tema. Tema duro, difícil. Nos duele como sociedad y la pregunta que se plantea, ¿por qué hemos llegado a este grado, ¿no? Como sociedad? ¿Y qué lleva a un niño de 14 años a empuñar un arma? Y no es cualquier arma, estamos hablando de armas de uso exclusivo del ejército. Automático. Sí, AK-47, las armas que se utilizan en la delincuencia organizada. Sicarios de 14, 15 años. Lo estamos viendo esta semana con las detenciones que realizaron las fuerzas federales. Juan, seguimos. Sí, ahorita en el corte decíamos cuáles son las causas. Es que, repito, pueden ser muchas, decía ahorita Armando. Es que la desintegración familiar, pues sí, pero es una de 1000. Ahora, ¿cuántos jóvenes de la desintegración familiar? No lo sé. Bueno, a lo mejor Armando sabe, yo no sé cuántos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están ahí por el hecho de la adrenalina? Tampoco lo sé. O sea, si es una... Vamos, todas esas suposiciones son válidas. Y todas seguramente tendrán casos específicos. ¿Cuál es más, cuál es menos? Ese es el gran problema, repito, y lo voy a seguir repitiendo. No lo sabemos. Lo suponemos, claro, pero suponer... Ese es el problema, que tenemos 8 años suponiendo las causas. Entonces, si hay una desintegración familiar, ¿cómo estamos atacando eso? No veo ningún programa para atender las causas de la desintegración familiar. Y dicen, bueno, es al interior de cada familia. Pues a los niños se les enseña las consecuencias de tus actos. Mi niña de 5 años perfectamente conoce las consecuencias de sus actos, pero el Estado no te ha enseñado las consecuencias. El Estado hace mucho que te dejó de enseñar de que tus actos tienen consecuencias, por eso también a veces los papás son más permisivos, porque el Estado te ha enseñado de que aquí en México al menos tus actos no tendrán consecuencias. Eso también podría suponer yo. Cada vez hay más jóvenes que quieren entrar al crimen organizado porque están viendo que no hay consecuencias. Bien. Y es fácil. Armando, vamos contigo. Yo me atrevo a pensar que no hay un hogar debidamente constituido, bien formal, en donde los padres no se den cuenta si un hijo de 14 años anda en malos pasos. Se supone que el niño regresa a casa, duerme en su casa, sale con sus amigos, sale a, no sé. De otro modo, pues prácticamente estaría reportado como desaparecido o perdido. Ese chamaco está en su casa y si se le permite es porque hay responsabilidad. Yo creo que tendrían que, desde mi punto de vista, si yo fuera diputado, dijo Cantinflas en una película, creo que fue Cantinflas, yo diría, si yo fuera diputado, me atrevería a hacer unas reformas de ley, a la ley de procedimientos penales, a la ley orgánica que tiene que ver con la impartición de justicia. ¿Qué propondría yo? Yo propondría castigo compartido para los padres de los menores de edad que son arrestados cometiendo delitos graves. Porque hay corresponsabilidad en los padres. No puedes decir tú que un padre o la madre en este caso son ajenos a un delito de esta naturaleza. Como ahorita me mencionaba Jesús, el famoso Ponchis en el estado de Morelos, que en 2010 fue arrestado y acusado de delitos tan graves como decapitación y había decapitado varios y torturado a ese grado. Y él dijo, cuando lo entrevistaron, las autoridades dijo que pues tenía 14 años, pero que desde los 10
había empezado a delinquir. Imagínense ustedes nada más un niño de 10, ahí sí, un niño de 10 años cometiendo esas atrocidades. ¿De qué está hecho? ¿Te acuerdas bien del caso? Sí. ¿Sabes quiénes eran sus papás? Nadie. Bien. No tenían papás, no tenían familia. Desintegración familiar. Y bueno, lo que sí es un hecho es que el uso y consumo de drogas es también parte importante en la participación delincuencial de menores de edad. Eso sí lo tienen los centros de integración juvenil y los centros que se dedican digamos, a combatir o a evitar el uso de drogas en la juventud y en las infancias. Víctor, hay una relación directa entre consumo de drogas y actos delictivos de todas las índoles. Entonces creo que ahí hay un tema, ¿no? Un tema de consumo de drogas, de prevenir los primeros consumos y evitarlos, por supuesto. Y no nada más estamos hablando de drogas duras, estamos hablando de tabaco, alcohol y cualquier otra cosa que sea proclive para seguir la escalada de drogadicción que te lleva a involucrarte en actos ilegales. No podemos cerrar el programa de este tema, sobre todo sin quedarnos con algunas propuestas. ¿Qué dicen los especialistas, los expertos en estos temas que tienen que ver precisamente con el riesgo que enfrentan estos niños y adolescentes? Y así tenemos que decir niños, que son niños. Ya vio usted algunos casos. ¿Y qué podemos hacer los padres de familia para evitar que por lo menos tengan mayor riesgo en la escuela, en los espacios donde conviven con sus amigos, el entorno? En fin, ¿cómo pueden los papás estar más atentos a esta situación que es un riesgo real? Porque yo creo que ningún padre, ninguna madre quisiera que su hijo terminara en la delincuencia organizada, ¿no? No, yo esperaría que no, aunque pues también hay cada caso en el mundo, ¿no? Pero digamos que en la normalidad y en la generalidad no. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente estar pendiente de ellos, pero sí la preocupación estaría en, imagínate todos aquellos muchachos, niños que no tienen un tutor, que no tienen un padre, que no tienen una madre y que difícilmente están al cuidado de alguien que está al pendiente de su crianza, ¿no? Y de esos, pues debe haber miles y decenas de miles, ¿no? Juan. A ver, yo voy a seguir terco con el diagnóstico. Ahorita hablaban del uso de drogas. A ver, México no está en los primeros 20 países del consumo de drogas de menores de edad. Están en Europa del Norte, son los que más consumen drogas menores de edad y no tiene una relación con asesinatos, delincuencia. Yo no estoy diciendo que en México no sea así, pero no es directamente proporcional una cosa con la otra. A eso me refiero con el diagnóstico. Yo creo que como ciudadanos tenemos que exigir ese diagnóstico. Es una buena suposición el uso de drogas, pero la evidencia matemática, científica me dice que en países donde consumen drogas, más que en México, no tienen esos problemas de delincuencia. ¿Por qué? No lo sé, porque no tengo un diagnóstico. Y número 2, tener a los hijos ocupados. A ver, algo tan sencillo, tengan a los hijos ocupados. Si salen de la escuela y son 8 horas que lo tienen en su casa, ténganlo 4 horas haciendo deporte, arte, bolitas y palitos, lo que sea, ocúpenlos, que estén ocupados. En verdad, es un consejo que a mí en lo personal me ha servido. Ténganlos ocupados haciendo algo siempre. Bien, Armando, ¿qué podemos hacer? Víctor, yo insisto, el problema esencial está en el seno familiar. Ya sabemos. Sí, ¿Qué podemos hacer? Se nos va el tiempo. Yo ahorita hice una propuesta. Yo propongo. No, los papás, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer los papás, Víctor? Integrarse, preocuparse, atender, estar más cerca, traer de la mano, vigilados a los hijos, saber los pasos que dan, a dónde van, con quién se juntan, hacia dónde van, qué tipo de actividades realizan, extraescolares, fuera de la escuela. Entonces, yo creo que sí, y mi percepción y mi sentido común me dicen que un hogar funcional no genera niños violentos, no puede generar delincuentes. Se nos termina el tiempo, el tema es inacabable y vamos a estar atentos a esos temas que tienen que ver precisamente con el cuidado de los hijos. Me parece muy interesante lo que plantea Juan Rodríguez de tenerlos ocupados, ¿no? de buscarles actividades que les gusten. Los que tienen familia. Sí, los que tienen familia, por supuesto. No. Sí. Y si no, el Estado que los tenga ocupados. Ahí donde está la diligencia oficial. A los niños y a los jóvenes debe inculcárseles el deporte y yo creo que es una muy buena alternativa. Tenemos que invertirle más en actividades de prevención. No es fácil, el terreno está muy complicado, pero ahí está, hay que estar atentos. Papás, la pregunta siempre es válida. ¿Sabes dónde están tus hijos? ¿Dónde andan? ¿Con quién andan? ¿No? Y es que hoy estamos muy comunicados, pero al mismo tiempo
estamos muy lejos de saber. Vulnerables, muy vulnerables. Sí, A sí, la- sí. A la distancia de un WhatsApp estás. Sí, claro. Pero pues muchas veces no te contestan y a veces es por- En la misma noche, a través de una cita en WhatsApp, te puedes salir de tu casa. Entonces, ¿dónde están tus hijos? Esa es la pregunta con la que nos quedamos esta noche. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias, Juan Armando. Muchas gracias. Gracias. A todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. ERSA presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.